Damos inicio a la octava conferencia de las tres columnas. Ya habíamos visto la semana anterior a Luisa. En esta tercera columna que estamos trabajando, habíamos visto a Luisa y luego al pueblo elegido. Este pueblo elegido somos nosotros. Ahora vamos a empezar a ver esta columna en modo vertical, la tercera columna en modo vertical. Está llena de citas bíblicas. Hay muchas citas bíblicas, hay citas del antiguo, sí, bíblicas, hay citas del catecismo y sobre todo de la divina voluntad, porque vamos a ver aquí en esta parte, me gusta a mí, esas tres columnas más que todo están hechas primero para que nosotros veamos así el plan de Dios desde el inicio hasta el fin, porque aquí vamos a ver el fin del hombre, pero es como ver todo completo de una sola vez. Segundo, porque como qué está pasando en este tiempo que vemos que pasan cosas. Sabemos, por ejemplo, que este tiempo es un tiempo de incendios, la purificación va a ser con fuego. Han pasado muchas cosas, tuvimos lo de la pandemia, van a venir más cosas. Entonces, como saber por qué están pasando estas cosas, cuál es el sentido, cuál es el fin, por qué, o es más bien para qué es, la forma de decirlo más correcto es para qué están pasando todas estas cosas y que van a seguir pasando, pero que tenemos finalmente una excelente noticia y es que el reino de Dios viene a la tierra, que ya Dios va a venir por segunda vez, va a venir Jesús. Estamos a años de esto, no sabemos cuántos años, entonces es para eso. Y tercero, de la razón también, es ver cómo se va a instaurar el reino en la tierra. O sea, no tenemos mucha idea de cómo se va a hacer físicamente. Sabemos que Jesús viene entre nubes con un ejército grandísimo, viene en poder y gloria y va a empezar a hacer como un juicio y va a decir, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y ahí empezó la creación, el reino de Dios en la tierra. No, hasta ahí pues conozco, pero sí tenemos, digamos, es importante conocer cómo se da este reino en nosotros, qué debemos hacer nosotros. Además, me encanta confirmar, porque cuando yo empecé la Divina Voluntad, que fue en el año 97, que la conocí y empecé a leer los escritos, habían muchas cosas que me llamaban mucho la atención y siempre me sorprendían. Yo decía, pero uy, esto que viene para nosotros es muy grande y cómo uno logra como verlo, palparlo y cómo puede también confirmarlo con la iglesia sobre todo, porque apareció pues en el año que yo lo conocí, había aquí era muy poca gente que lo conocía realmente en el mundo, muy poca gente sabía de esto y sabía de la divina voluntad. Ya hay mucha más gente que lo conoce, pero en esa época no. Entonces, el poder o el preguntarle a quién, porque yo pregunté a sacerdotes, pregunté a muchas personas que yo conocía que sabían de Dios y nadie me sabía decir, sí, esto es de Dios, esto es de la iglesia, y a mí me producía un gozo muy grande cada lectura de los escritos. Para mí era una cosa extraordinaria, es que me entraban y yo sentía, era una felicidad y era como, digo yo, entre comillas así, pero es así, como si uno tocara el cielo con las manos. Era muy bonito para mí esos primeros días en que yo conocí la divina voluntad. Entonces era necesario confirmarlo porque no quería como meterme en una cosa que no estuviera yo segura que era de la iglesia y que venía de Dios sobre todo. Entonces, porque a uno le pueden pintar muchas cosas muy bonitas, pero uno dice, y esto sí es de Dios.
Y yo quise y empecé a leerlo, pero eso que, como dice San Pablo, el Espíritu de la verdad da testimonio de la verdad que escuchas, dice San Pablo. Entonces, yo decía, no, es que yo siento que esto es la verdad, pero quiero confirmarlo con la iglesia. Por eso están hechas estas tres columnas que tienen de todo, tienen mucha doctrina de la iglesia, tiene lo que dice el magisterio de la iglesia y a través del catecismo, de las sagradas escrituras y unidos a la divina voluntad, y por eso están las tres, porque forma parte del antiguo, del nuevo y de lo que es la herencia del reino de Dios. Entonces era muy, muy importante poder encontrar en las sagradas escrituras. Entonces a mí me fue sucediendo que yo iba leyendo los escritos y cada vez que yo veía algo del catecismo, de las Sagradas Escrituras, Antiguo o Nuevo Testamento, iba encontrándole como un sentido mayor, iba entendiendo mejor de qué se trataba. Entonces por eso empecé pues con estas tres columnas y las fui acomodando como yo lo fui entendiendo, pero me parecía que era importante y era necesario. Lo hice primeramente para mí y también pues para darlo a conocer porque me parecía que era una manera muy clara de poder ver la obra de Dios desde el inicio de la creación del hombre, lo que Dios ha querido del hombre y lo que Dios quiere en este momento y lo que va a querer en el reino. Entonces es importante porque eso es finalmente lo que es la finalidad de la existencia nuestra. ¿Por qué existimos o para qué existimos? ¿Y cuál es la razón de esa existencia? Entonces por eso era necesario este conocimiento y darlo a conocer también, para que nosotros, yo sé que estas tres columnas eh, ubican a la persona con respecto de Dios, de lo que Él ha hecho, de lo que ha pasado en el pasado, en el presente, de lo que viene en el futuro. Entonces es importante el conocimiento, el seguimiento de estas columnas. Y esta tercera es tan importante para nosotros porque ya nos tocó, es una bendición muy grande del tamaño del mundo, no tenemos ni idea lo grande que es para nosotros, como esas palabras que Jesús le decía a los apóstoles, que muchos profetas y justos quisieron ver lo que ellos veían y no les tocó y no lo vieron. Ahora nosotros podemos decir lo mismo, que muchos profetas y santos de la iglesia inclusive quisieron ver lo que nos ha tocado y nos está tocando ver a nosotros y no lo vieron porque no les tocó. Ahora nos tocó a nosotros, lo importante es que sí lo veamos, que sí lo apreciemos, que sí lo podamos como poner parte de nuestra vida esencial, porque es muy importante para nosotros esto que es esta tercera columna y que es lo que Dios quiere del hombre en este tiempo. Y ya como ya nos tocó a nosotros, pues es necesario e importante conocerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta tercera columna? Que ya el paso de la segunda a la tercera, o sea, la redención a la santificación, aunque podemos decir que la santificación viene a ser el cumplimiento y el culmen de la redención, tanto y también de la creación. Todas las tres se complementan y se completan en la santificación, las tres ahí mismo. Entonces, ver y vamos a ir viendo lo que yo les dije en la segunda conferencia de las tres columnas. Hablamos de cómo el hombre sale de las manos de Dios, cómo Dios creó a Adán y Eva, que fue lo que les dio en el paraíso terrenal. Y por más de que nosotros, digamos, explicamos, o yo les expliqué, yo digo, nosotros hemos comprendido los que leemos los escritos de la divina voluntad, a eso me refiero, a lo que Dios va diciendo de lo que era Adán y Eva en el paraíso, son demasiadas cosas que no todo lo puede uno comprender, no lo puede relacionar con ninguna otra cosa porque no lo hemos visto, no lo conocemos,
es muy nuevo para nosotros, pero es algo tan increíble, tan hermoso, tan grande, tan maravilloso, que nosotros lo que yo les puedo decir aquí nos quedamos cortos. Sin embargo, la idea mía es recordarles pues lo que Adán y Eva vivían en el paraíso a través de la tercera columna, cómo lo vamos a adquirir nosotros. Y también lo vimos cuando vimos a María como la nueva Eva, porque María tiene esas condiciones única de esta segunda columna, la única y de la primera desde la caída de Adán y Eva, y luego la segunda columna que de ahí han pasado 6.000 años, única en estos 6.000 años que ha vivido plenamente como el hombre salió de las manos de Dios, por eso es llamada la nueva Eva. Entonces vimos en María también cómo ella tenía estas condiciones. Ahora, en esta tercera columna vamos a ver nosotros cómo podemos ir recuperando, o sea, se recupera todo lo que el hombre tenía en el paraíso terrenal, sí, todo, la condición de rey, pero de rey, de ese estado en el que el hombre vivía como un pequeño Dios, era un pequeño Dios. Además, eh, tenía la voluntad de Dios para orar con Él y en Él y para Él, a orar como obra Dios, hacer las cosas que Dios hace y mayores que estas, como dice Jesús, pero pues porque Él no hizo más cosas, no porque vayamos a hacer cosas más grandes que Dios ni más faltaba. Más bien es al contrario, en cuanto a criatura nos quedamos muy cortos, pero al lado de Dios. Pero Él quiso participarnos para que nosotros pudiéramos también obrar con su voluntad. También quiere transformarnos en Jesús, que nosotros volvamos a recuperar esa imagen y semejanza que el hombre perdió en el paraíso terrenal. Eso es muy importante. Y esa imagen y semejanza es la transformación del alma en Jesús, es que nosotros seamos Jesús, o más bien, dicho de otra manera, que se entiende mejor y que es real, es que Jesús viva en nosotros y nosotros desaparezcamos. Cada vez nosotros más pequeños, más digamos, nos deshacemos, como le dice Jesús a Conchita, bórrate, muere y desaparece, que quiero poseerte con la plenitud de un Dios. Entonces, de eso se trata esta tercera columna, de llegar nosotros a volver a adquirir las condiciones del hombre en el paraíso terrenal. Pero eso requiere de un proceso. Pero lo que yo quiero mostrarles en esta tercera columna es que Jesús lo dice en los escritos y lo va explicando, va diciendo cosas que nosotros vamos conociendo, pero que se complementan perfectamente, como Dios es todo perfecto, todo lo que hace, lo hace bien y lo hace perfecto. Es el hombre que ha dañado las cosas que Dios ha hecho bien y las ha tergiversado, las ha eh, bestializado, las ha, yo diría, hasta como las ha dañado, prostituido, se podría decir inclusive. El hombre ha dañado toda la obra de Dios maravillosa con el pecado y con la voluntad humana. Ahí están digamos, las condiciones o el mal que ha tenido el hombre es utilizar la voluntad humana en contra de la voluntad de Dios, y ahí eso es lo que es el pecado. Pues por eso viene a ser casi lo mismo. Pero entonces en esta tercera columna ya nosotros vamos a ver con las Sagradas Escrituras, con el catecismo, con doctrina de la Iglesia, lo que dice el magisterio y los santos, y además con las Sagradas Escrituras, pero además con la divina voluntad, todo mezclado. Entonces ahí vamos empezando a entender y a ver cómo nosotros sí estamos llamados a este reino, a volver a recuperar esa condición de hijos muy amados y muy cercanos, más que cercanos, con una unidad perfecta con Dios, de vivir ese estado maravilloso en que el hombre posee la voluntad de Dios y
y la ejecuta y al mismo tiempo los beneficios que eso trae para nosotros. Entonces, en esta tercera columna, eso es lo que vamos a ver. Y por eso vamos a irlo viendo con el catecismo, con el magisterio, con cosas que han dicho los santos, el catecismo, entonces, y la divina voluntad, entonces ahí vamos a ver esta tercera columna. Habíamos quedado entonces que Luisa, cuando pronuncia ese fiat, que es toda su vida, atrae la voluntad de Dios a la tierra para que nosotros la podamos poseer también, para que Dios ya no la pueda dar como don, como regalo. Siempre Dios utiliza un santo para dar la gracia por primera vez. Yo les había hablado de San Francisco de Asís, les hablé de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, San Francisco y San Juan de la Cruz fue el matrimonio místico, San Francisco de Asís fueron los estigmas, y gracias que fue dando Dios y ahora empezó a dar Dios la gracia de la unión transformante, como la llama el arzobispo primado de México, Luis María Martínez, que, que él escribió libros de Ser Jesús y Ser Jesús para el Padre, hablando de la unión, o sea, unidad con Dios que transforma el alma en Jesús. Y eso es lo que vamos a ver en esta tercera columna, a través de los escritos y a través de las Sagradas Escrituras. Entonces comenzamos ya esta tercera columna explicando cómo es. Entonces empezamos aquí, la obra del Espíritu de la verdad. Cuando es, o sea que es la obra del Espíritu Santo. Jesús a los apóstoles les había dicho, yo me tengo que ir, pero les enviaré el Espíritu de la verdad que nos llevará hacia la verdad completa. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús nos quería decir más cosas, pero es que Él dice, pero es que ustedes no pueden con esto, no pueden, y como no pueden, entonces yo les voy a enviar al Espíritu de la verdad que nos va a llevar a la verdad completa. Y es al Espíritu Santo que fue guiando Jesús a través de los santos, porque también a través de los santos la iglesia ha adquirido una doctrina, ha adquirido como conocimiento mayor de lo que Dios les ha revelado a ellos y se los fue revelando también poco a poco a los santos, también iba en crecimiento de estas verdades, así como también llegó a revelar en estos últimos tiempos lo que es el Sagrado Corazón. También ha revelado la Divina Misericordia a santas, grandes santas como son Santa María, María Lacoque y ahora se me fue, Sor Faustina. Entonces, gracias a estas santas y a otros santos que Dios les ha dado otras revelaciones, nos ha ido complementando Dios algunas cosas hasta que llegó Luisa. Luisa está como siervo de Dios en la iglesia, está en proceso de beatificación. Ya digamos, los teólogos que le han puesto a Luisa, como se los ponen a todos los santos, son teólogos que estudian las cosas que ellos dejan escritos y si llega a haber algún error con relación a lo que se conoce en la iglesia, algo que se salga de la verdad, entonces inmediatamente ellos dicen, aquí hay un error y esto, si hay un error, ya empieza, ya hay duda de que eso sea de Dios. Entonces con Luisa ya le estudiaron los teólogos en el proceso de santificación de ella, ya los teólogos aprobaron los escritos diciendo aquí no hay absolutamente nada que esté fuera de la verdad, fuera de la iglesia, todo está en orden, está correcto. Entonces, ya eso hace que el proceso de Luisa siga avanzando en este proceso de beatificación. No sabemos si la van a beatificar antes de que Jesús venga o no, eso ya es cosa de Dios, pero en ese proceso va en la iglesia. Entonces, cuando Jesús dice, les enviaré el Espíritu de la verdad que los guiará hacia la verdad completa, el Espíritu Santo, es por eso la obra del Espíritu Santo, que es la tercera columna, es sobre todo es la obra de la verdad, o es cuando
la verdad como verdad que es Jesús. La verdad es conocimiento de Dios también. Entonces es cuando ya se empieza a revelar y a desvelar la verdad como conocimiento. Nos acordamos aquí también de Dina Belanger, que yo se los dije en una de las conferencias, de las primeras sobre todo, que está beatificada por la Iglesia, que dice que el grado de conocimiento de Dios es el grado de felicidad de los elegidos. O sea, y decía que un grado de conocimiento de Dios supera todos los sufrimientos sufridos, que suena redundante, pero es así, sufridos desde el principio del mundo. O sea que es todos esos sufrimientos que han tenido los santos y todos los hombres se encierran o se hacen más pequeños que un solo grado de conocimiento de Dios. Entonces aquí empieza en esta tercera columna también a tener un gran valor la verdad, porque es del espíritu de la verdad, y empieza a tener un gran valor el conocimiento de esta verdad, el conocimiento purísimo de Dios, que el hombre y nosotros tenemos un conocimiento velado, un conocimiento muy pequeño de en realidad de lo que es el conocimiento de Dios. Y es el conocimiento de Dios es muy grande, muy extenso, y eso es lo que digamos que nosotros que vamos empezando a medio degustar ese conocimiento de Dios, empezamos a darnos cuenta que eso produce gozo, produce felicidad, produce una alegría interna que es el conocer quién nos creó, quién es nuestro Dios, quién nos hizo, para qué nos hizo, cuál es el sentido de esta existencia. Entonces aquí en estas tres columnas lo estamos viendo porque ya lo estamos viendo todo desde el principio hasta el fin. Y aquí entonces el conocimiento de Dios tiene un gran valor, tiene una función muy importante el conocimiento de Dios y el conocimiento de la verdad, que el Espíritu de la verdad nos guiará hacia la verdad completa. Entonces, fíjense que esto también es otra de las cosas que yo les decía a ustedes, que así como Juan de la Cruz nos decía y el catecismo lo confirma, que sí, que la verdad completa vino con Cristo, Él es el que trae la verdad, pero que no estaba explicitada o explicada, como lo dice el catecismo, explicitada, utiliza esa palabra. Entonces el Espíritu de la verdad nos va a ir como aumentando el conocimiento para que podamos entender lo que ya estaba en la venida de Jesús, en esa verdad, cuando vino Jesús que trajo la verdad. Hacía falta algo que nos explicara y nos completara y nos complementara, como les dice Jesús, tengo muchas cosas que daros todavía, pero no puedo darosla porque no podéis con ella, dice, esas son las palabras de Jesús. Así que les enviaré el Espíritu de la verdad que los guiará hacia la verdad completa. Entonces él quería darnos más cosas, entonces le dejó ese oficio al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de esto y es lo que vamos a ver a través de esta columna. Bueno, entonces el Papa Juan Pablo II, cuando abrió la Puerta Santa, esta Puerta Santa en el año 2000 tiene un significado muy especial, porque era un año, o sea, se cumplieron muchas cosas que explican los teólogos, que explicaba la Iglesia, para que se abriera esa Puerta Santa, que en realidad esa puerta la abren cada 50 años, pero en este año 2000 digamos, concurrieron muchas cosas que hicieron muy grande esa apertura de la puerta santa. Y resulta que él cuando abre la puerta, él pone como eslogan esta frase que dice que era el gran jubileo, lo llaman así, el gran jubileo, la puerta santa, cuando se abre esa puerta santa y dice el Papa, Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Esto va confirmándonos a nosotros, porque hay veces nosotros vamos hablando de cosas, yo sé que hay cosas que pueden sonar un poquito fuertes,
que algunas veces nosotros decimos, pero ¿cómo así? Pues sí, porque ya estamos entrando en la tercera columna, como ven, y hay cosas que para nosotros van a ser muy sorprendentes, pero positivamente sorprendentes y bellamente sorprendentes. Entonces, de las cosas que hizo el Papa, que dijo el Papa Juan Pablo II cuando abre la puerta santa, es que dijo, Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Y tengo la cita del Catecismo 460. En esa cita del Catecismo 460 dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Eso lo dice el catecismo, lo dice Santo Tomás, y por eso también cuando el sacerdote echa el pedacito de hostia en el cáliz, él está diciendo él se hace hombre para participarnos de su naturaleza divina. Es como decir, él toma nuestra naturaleza siendo Dios, siendo un ser divino, toma nuestra naturaleza humana para darnos a nosotros su naturaleza divina. Él toma la nuestra y nos da la de él. Por eso dice, se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Y si quieren confirmarlo, está en el catecismo, en el numeral 460, que ahí habla de esto. Lo que pasa es que el catecismo, las sagradas escrituras, tocan los puntos pero no profundizan. Ya Jesús en la divina voluntad empieza a profundizar sobre estos temas y por eso ya para nosotros, digamos, los que leemos los escritos, se hace un poco más familiar. Para los que no, no tanto, pero entonces para eso es que estamos haciendo la explicación a través de las sagradas escrituras, del catecismo, de la doctrina de la iglesia, lo que dicen los santos, para confirmar y completar, digamos, unir, que es lo que a mí me interesa, la divina voluntad con la doctrina de la iglesia para que se explique a través de las sagradas escrituras, del catecismo, de la doctrina y del magisterio de la iglesia, la divina voluntad. Que no haya dudas, porque no hay dudas, al contrario, todo se complementa y se complementa de una manera bellísima y perfectísima. Pero hay que abrir un poco el corazón y abrir la mente para recibir estas verdades que son extraordinarias. Bueno, entonces, como les decía, el Papa Juan Pablo II abre la puerta santa y dice, Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Esta puerta santa simbólicamente no es una verdad, no está en ninguna parte escrito, esto sí digamos que son cosas mías. Yo rara vez les hablo de una opinión mía. Yo lo que a mí me gusta hacer es coger lo que dice el catecismo, la iglesia, lo que les he dicho, las sagradas escrituras, la divina voluntad, mezclarlos y hacer como comentarios de unir estas cosas. Pero esto de simbólico sí es una cosa mía, pueden creerlo o pueden no creerlo, no es una verdad absoluta ni en ninguna parte está escrito, pero es que tiene mucho sentido, que es que cuando el Papa abre la puerta santa y dice que Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios, además que fue un grandísimo jubileo, el último, porque ya cuando vengan, solo son cada 50 años, y estoy segura que el reino viene antes de cumplirse esos 50 años, estamos a muy poco tiempo de la instauración del reino, entonces es como el último gran jubileo, además. Fue muy especial todo lo que se dio en ese jubileo y entonces podíamos decir, entre comillas, y ya es una cosa como les digo mía, pero lo puse acá porque es muy, muy curioso también, que esa puerta santa simboliza como si fuera la apertura del paraíso terrenal, que Dios había cerrado y había puesto dos ángeles ahí custodiando la entrada. Y entonces cuando el Papa abre la puerta, dice Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios, me pareció muy curioso. Además que como Jesús le reveló a Luisa estos volúmenes de la divina voluntad, ya estaban en ese tiempo, entonces era necesario
era importante que ya se relacionara con la apertura del paraíso terrenal, porque para quien vive en este momento el reino de la divina voluntad, que lo puede estar viviendo, pero en una manera mística o misteriosa, espiritual, entonces ya las puertas del paraíso se abrieron para estas personas. Para los que no, ya vendrá Jesús en gloria y poder y va a instaurar el reino de una manera general, entonces será para todo el mundo. Pero ya hay gente que está viviendo en la divina voluntad en este tiempo. Unos más, menos, hay diferentes grados, digamos que eso no es importante, porque no debemos meternos en eso, eso le corresponde a Dios, quién lo hace mejor, quién lo hace más o menos. Sin embargo, ya hay gente que podemos decir que está viviendo el reino de Dios en la tierra, porque sobre todo es darle ese, ese campo a Dios dentro de nosotros, aquí en nosotros, darle ese espacio a Dios, para que Él reine. Bueno, pero sigo el gran jubileo. Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Yo les había dicho también que cuando la columna tiene las columnas tienen una línea horizontal del mismo color, en este caso oscuro, no en los blancos, sino en los oscuros, como gris más oscuro, es que se relacionan también las tres, lo que estoy hablando en la primera, está en la segunda, está en la tercera, se relacionan. Entonces vamos a ver cómo dice, Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Habíamos dicho en la primera columna que el hombre era un pequeño Dios y que tenía la participación de la vida de Dios, la vida divina. Vimos en la segunda columna que lo que Dios es por naturaleza, María lo es por gracia. Y María es la nueva Eva y tiene las condiciones que tenía Eva. Porque igual Adán y Eva eran un pequeño Dios. Es como ir viendo esa imagen y semejanza que Dios le dio al hombre en el origen. Lo hizo un pequeño Dios, como creó a Adán y Eva. Por eso María es la nueva Eva. Estas son las cosas que nosotros tenemos que tener la mente abierta para ir entendiendo mejor quién es María y qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Por eso, Monseñor Luis María Martínez, siendo arzobispo primado de México, escribió los libros Ser Jesús para el Padre, y Jesús es Dios. Entonces, no es cuestión de asombrarse, es Él en nosotros, no somos nosotros, ni es gracia nuestra, es Dios quien lo hace. Y aquí lo que Dios es por naturaleza, María lo es por gracia. La llena de gracia y la plenitud de la gracia y la plenitud de la vida divina la tenía María, o sea, de la vida de Dios en ella. La puerta santa, que es simbólico, como les decía, como si abriera la puerta del paraíso, eso es simbólico, eso no es. Bueno, entonces vamos a ver esa transformación del alma en Jesús y ese ser dioses también está en las Sagradas Escrituras y lo vamos a ir viendo. Entonces, luego en esta puerta santa simbólico yo puse porque en una lectura del volumen 30 Jesús dice que aquí no se entra a este lugar solo para quien hace y vive mi voluntad. Está hablando del paraíso terrenal. Dice, y está hablando del conocimiento de Dios en esa lectura, volumen 30, diciembre 6 de 1931, y es importante porque él está diciendo, no habla directamente del paraíso terrenal, no lo nombra, pero está diciendo que todos nosotros vemos a Dios velado. Y dice, el hombre toca los velos, pero no lo que hay dentro, no podemos llegar adentro de lo que es Dios, porque acuérdense que les estoy diciendo que esta tercera columna se basa en el conocimiento puro de Dios. Entonces, el hombre apenas toca sus velos, pero no lo que hay dentro, en la primera y en la segunda. En la tercera, la idea es quitar esos velos y penetrar en Dios y conocer a Dios, porque es el conocimiento de Dios que nos hace santos en la tercera columna. Que les decía yo, ¿viene con sufrimiento? Por supuesto que sí, mientras haya pecado en el mundo. Ya cuando el reino esté instaurado, allá, como dice él, barreré la tierra porque no son dignos de estos portentos de santidad. Van a suceder muchas cosas muy duras, nos van a doler muchas cosas, claro que sí.
pero tiene que hacerlo para instaurar el reino y limpiar la tierra y empezar como su reino con la gente que quiere verdaderamente servirlo a él. Habrá gente que no, claro que sí, pero ya será muy mínima. Y de hecho, por eso, inclusive Isaías dice en una de sus citas que yo cuando la oí por primera vez estaba en misa y yo no entendía y dije, ¿cómo así? Que él dice, maldito el que muera antes de los 100 años. Está hablando de la instauración del reino. Y yo decía, ¿por qué dice eso? Claro, porque el pecado es lo que trae la enfermedad al hombre, el pecado. Si el hombre peca, se enferma y muere. Y el hombre va a empezar a durar otra vez 100, 200, 300, 400, que Adán casi llega a los 1000 años, murió antes. No ha habido ninguno que llegara a los 1000 años. Pero el hombre va a llegar allá, va a llegar a durar otra vez un montón de años, porque ya si no peca, no se enferma, y si no se enferma, además la divina voluntad es una, él dice que es preventiva para la sanación del hombre, es un alimento, es preventivo, dice, que el hombre no se va a enfermar si vive en su voluntad. Entonces, ahí es donde está diciendo él, ya el hombre no se va a enfermar, por eso sale Isaías con esa cita cuando dice, maldito el que muere antes de los 100 años. Yo decía, claro, porque está pecando, por eso lo maldice, porque está pecando en un tiempo y en un momento en que el hombre va a vivir una plenitud de cielo en la tierra, se va a sentir como en el cielo en la tierra, dice que él va a hacer que el hombre sienta el gozo que se vive en el cielo, el gozo de ser hijo de Dios, el gozo de hacer la voluntad de Dios, va a sentir una cantidad de beneficios, lo va a tener todo, no le va a faltar nada, va a ser completamente feliz, va a tener armonía con toda la creación sometida al hombre le va a obedecer, entonces no hay necesidad de pecar. Y por eso él dice, ya el que quiera pecar, porque Dios le deja la voluntad al hombre, ahí sí, aquí sí vamos a tener la voluntad nuestra. Y entonces dice, maldito el que muera antes de los 100 años porque ha desobedecido y ha pecado. Esa es la razón. Bueno, entonces Jesús dice, aquí no se entra y está hablando del paraíso, entonces está hablando de los velos de él, como si el paraíso también fuera el conocimiento de Dios, porque vamos a ir a ver ahora también lo del árbol de la vida, que viene a ser lo mismo, conocimiento de Dios purísimo. Es como decir, tiene que ver con lo que es la voluntad de Dios como posesión de la voluntad de Dios. Tenemos en nuestro poder esa voluntad, pero también tenemos que morir a la nuestra. Y además vamos abriendo como los ojos, vamos a un entendimiento del conocimiento de Dios. Eso es lo que es la tercera columna y ahí es donde vamos viendo también con las Sagradas Escrituras cómo todo estaba ya dicho y cómo lo vamos encontrando. Entonces aquí él dice, aquí no se entra y está hablando de los velos de él, lo pueden ver en la lectura del volumen 30, diciembre 6 de 1931, está hablando de los velos, conocen a su Dios velado, dice, porque hay una sentencia dicha en el paraíso, aquí no se entra, este es un lugar solo y únicamente para quien hace y vive en mi voluntad. Por eso también nos enseña en el Padre Nuestro a decir, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Igualmente aquí está diciendo, aquí no se entra, o sea, ¿en dónde? En la tierra, en el cielo, o sea, en el paraíso terrenal. Y está diciendo, este lugar solo y únicamente para quien nace y vive en mi voluntad. Y de ahí dice Jesús en ese mismo escrito que esos ángeles que él había puesto como custodia, no lo dice así, pero ahí está como dicho, sin decirlo, porque dice que los ángeles le darán la mano a todo el que viva en su voluntad para ayudarlo a entrar. ¿A dónde? A paraíso terrenal. Entonces, en esa lectura lo pueden ver, volumen 30, diciembre 6 de 1931, está hablando de esa entrada al paraíso terrenal. O sea, ya
hay ángeles ayudando a las personas que están viviendo en su voluntad, que quieren morir a la voluntad humana y vivir en la voluntad divina, a entrar en el paraíso terrenal, que es un estado del alma. Es como cuando decía el Papa que el purgatorio, el cielo y el infierno eran un estado. Es un lugar, obviamente es un lugar, pero también es un estado. Entonces, ¿qué significa estado? Que yo puedo estar en el paraíso terrenal y estoy en mi casa, es un ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque yo vivo el reino, porque yo muero a mi voluntad, porque quiero la voluntad de Dios en mi vida, hago lo que necesito hacer, que es todo un proceso de conocimiento de los escritos, estoy trabajando el perdón, que me va a ayudar muchísimo para eso, pues es como debemos hacerlo. Entonces es donde ahí ya poco a poco pues estas cosas se deben ir dando en nosotros, ¿no? Pues por más de que uno esté en el lugar donde vive, donde trabaja y donde el mundo que nos rodea es un mundo que está muy oscuro realmente y muy lleno de pecado, ahí nosotros podemos estar en medio de todo de ese mundo viviendo el reino de Dios en la tierra porque es un estado también del hombre y que se da en la medida que queremos vivir en la voluntad de Dios. Entonces, por eso Jesús dice, aquí no se entra, es un lugar solo y únicamente para quien hace y vive mi voluntad. Y como ya nos da la divina voluntad como don y posesión para que la poseamos, entonces ya podemos vivir en el reino de la divina voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Obviamente que no es como les digo, es como intermitente. Hay momentos que sí, hay momentos como que no, porque somos nosotros. El problema no está en el reino ni en Dios, porque estamos en un mundo muy difícil. Entonces, la idea es que cuando ya el reino esté instaurado, todos van a entrar por esa puerta al paraíso terrenal. Viene ahora aquí, Dios quiere dar nuevamente gratuitamente como don y posesión su voluntad a la criatura. Eso lo dice en el volumen 31. Y como está gris, oscuro, entonces vemos en la primera columna, le dio a Adán y Eva como don su voluntad. En María, en la segunda columna, María posee la voluntad de Dios y la hace como Dios mismo. Y en la tercera, Dios quiere darnos nuevamente como don y posesión su voluntad porque como les dije, Luisa la adquirió para nosotros. Entonces, por eso es que aquí Él nos da esta don y posesión de la divina voluntad. Viene como tiene el hombre esa posesión de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando el hombre posee la voluntad de Dios? Es el don de dones, es algo tan grande porque nosotros al tener la posesión de la voluntad de Dios, viene a ser también que poseemos la potencia de Dios, pero de una manera limitada. La potencia, podemos obrar como obra Dios. Bueno, hay muchas cosas que nos van a dar que también no entendemos porque no hemos vivido esto, no lo hemos sentido ni experimentado el gozo que esto trae, la sensación de plenitud, de que la persona se siente plena y completa. Ahorita no, pero no nos damos cuenta de que nos falta algo, pero sí nos falta esa voluntad de Dios y vivirla en plenitud para poderse sentir uno en plenitud interiormente como lleno, como que no le falta nada y además con una armonía impresionante con todo lo creado y ni decir la relación con Dios de unidad y la unidad perfectísima con Dios y con las criaturas, que eso también ya lo vamos a ver. Entonces Dios quiere dar nuevamente y gratuitamente como don y posesión su voluntad a la criatura. La unión de voluntades. Esta voluntad divina de nosotros como posesión es lo único, o sea, es un don, es un regalo. Jesús le dice a Luisa que el signo cierto de que te lo quiero dar, este don y este gran regalo de la voluntad de Dios, es que te lo hago conocer. Si no te lo hiciera conocer, no te lo, o sea, no es que no se lo quiera dar, sino que no puede llegar a él. Pero un signo cierto de que no lo quiere dar es que no lo da a conocer. Entonces ya eso es buen síntoma para nosotros de que, uy, no lo está dando a conocer, entonces no lo quiere dar. Claro que sí.
ya dependerá también de nosotros, ¿no? Entonces, es importante porque con la unión con la voluntad de Dios que nos la da como don y con nuestra voluntad las podemos unir, hacer de esas dos voluntades una sola, que es la de Dios. Finalmente la de nosotros debe morir, debe desaparecer en la voluntad de Dios y quedarnos únicamente con la voluntad de Dios. Y si hacemos esto, esto es lo que nos hace realmente la unión con Dios y con las criaturas. Ese Juan 17, que todos sean uno como tú y yo somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. La única manera, y lo dice Jesús en los escritos, única manera en que el hombre puede llegar a ser uno con Dios es con la posesión de la voluntad de Dios en nosotros. El que la posee, el que la quiere, el que la quiera recibir, el que le diga a Dios, bueno, hay muchas formas de decirle a Dios, yo quiero vivir este reino, yo quiero vivir en tu voluntad, yo quiero poseer tu voluntad, dame tu voluntad y yo te doy la mía. Esas son maneras en que uno puede ir, digamos, entrando en el tema, pero indiscutiblemente, y no hay nada que hacer, el conocimiento de los escritos de la divina voluntad, porque Jesús dice que la lectura de los escritos de la divina voluntad es requerimiento forzoso para vivir en el reino. Requerimiento forzoso. Entonces es necesario leer los escritos. Además Jesús dice, tanto se posee mi voluntad por cuanto se conoce. Y se conoce a través de los escritos. Entonces necesariamente la lectura de los escritos nos lleva a ese conocimiento de la verdad, al conocimiento de Dios, al conocimiento de la divina voluntad, para poseerla, para hacerla nuestra. Entonces aquí también Adán y Eva, unión con las dos voluntades, de las dos voluntades, unión con Dios y con las criaturas. También está la María Santísima, unión de su voluntad con la voluntad de Dios. María también tenía la unión con Dios y también vivía ese que todos sean uno mejor que cualquiera. María es evangelio viviente y todo lo que dice Jesús en el evangelio, María lo vive en perfección y ninguna como ella. A Luisa, pues claro, se lo hace vivir en el proceso en que la va llevando. A Luisa le da unas gracias Jesús tan grandes y Luisa también va correspondiendo a esa gracia y va haciendo el trabajo que Dios quería de ella hasta adquirir para nosotros ese reino con mucho sufrimiento también. Entonces aquí, tanto en Adán y Eva vivían, eran uno con Dios, ese que todos sean uno como tú y yo somos uno, lo vivían Adán y Eva. Lo vivió María y lo vivió Luisa y lo viviremos nosotros en la medida que vivamos esta voluntad de Dios. En la medida que yo muero mi voluntad y solo quiero la voluntad de Dios, vivo con su voluntad y le doy muerte continua a la mía para que solo se cumpla y se haga la voluntad de Dios. Bueno, viene entonces venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que es la frase del Padre Nuestro, que como les decía la hemos repetido y repetido muchas veces y sin saber nosotros qué era lo que estábamos realmente pidiendo. Ahora sí estamos más conociendo que estamos pidiendo el reino de Dios aquí en la tierra para que reine Dios, para que sea Dios el Rey absoluto nuestro y de todo lo creado, Él lo es, pero que lo vivamos, lo reconozcamos, estemos en su reino, que todos nosotros reconozcamos a ese Rey que es el Rey de Reyes y que sea Él el que reine y que nosotros lo estamos pidiendo y pidiendo, ahora sí lo vamos a pedir, digamos que con un poco más de conciencia de que venga pronto su reino y de que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo y que ojalá nosotros podamos ser partes de ese reino y podamos vivir en plenitud su reino y podamos poseer esa voluntad de Dios dándole muerte a la nuestra y con el conocimiento de los escritos. Imparagitablemente, no hay nada que hacer. Ahora, Jesús en la Biblia, digamos en los evangelios, en Lucas 12:31, dice, busca el reino de Dios y su justicia divina y todo se os dará por añadidura.
Buscad el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás se os dará por añadidura. Digamos que para este tiempo es perfecta esa frase, porque antes, bueno, también Dios iba, si alguno de los santos y de las personas que vivieron en tiempos pasados eh, vivían en función de esa frase, pues claro, Dios le daba todo y le permitía, pero no llegó a alcanzar el reino de Dios, no lo llegó a tocar, no lo tocó, no lo conoció tampoco. Pero nosotros ahora sí sabemos a qué se refiere y podemos dedicarnos a promover el reino, a difundir el reino, a pedir el reino, a querer el reino, a que en todo lo que vivamos suframos, sobre todo los sufrimientos, cualquier sufrimiento que nos venga de donde nos venga, ofrecérselo a Dios por la venida del reino, eso es una cosa extraordinaria. Y yo les digo una cosa también aquí que tiene que ver con ya con el demonio que ahora vamos a ver a la venida del reino de Dios, es la derrota del reino de Satanás. Y sí, porque se le acaba el reino a él, en la medida que le damos campo al reino de Dios en nosotros. Y se va a ir acabando en nosotros en la medida que vamos dejando reinar a Dios, pero ya va a ser en forma general. Y es importante si nosotros todo lo ofrecemos por el reino de Dios. Yo lo veo y lo he dicho que es como algo muy especial y muy hermoso, porque Jesús se lo dice a Luisa, todo lo que el demonio te moleste, todo lo que sufras por parte del demonio, ofrécelo por la venida del reino. ¿Y saben por qué? Porque los ponemos a trabajar para el reino. Y eso a mí me parece fascinante, la verdad. Yo lo hago, me encanta, de verdad, háganlo. Háganlo, pónganlo a trabajar para el reino. Todas las molestias, todas las cosas que vienen, todas las cosas que suceden, ofrecerlo por esa venida del reino, pero ofrecerlo con gusto, con ganas, que venga ese reino y que sea lo que sea, pero que venga el reino. Lo ponemos como prioridad nuestra, que sea para todo, cualquier cosa que nos duele, que nos quitan, que no salió, que no nos gustó, ofrezcámoslo por esa venida del reino, porque detrás de eso también está la voluntad de Dios de una y de otra manera. Y dice, busca el reino de Dios y su justicia divina. ¿A qué se refiere con su justicia divina? Yo les decía también que es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Jesús le enseña a Luisa y la divina voluntad, los escritos, que son 36 volúmenes. Hay un libro que se llama Los Giros, pero los 36 volúmenes hay mucho giro, en todos ellos hay muchos giros, que son oraciones que Jesús le enseña a Luisa en la divina voluntad, que es darle correspondencia de amor a Dios en todo, en todo, en todo, en la creación, en la redención y en la santificación. Y nos enseña a poner te amos en todas las partes donde Dios ha puesto te amo para nosotros. ¿Y en donde Dios ha puesto te amo para nosotros? En todas partes. O sea, en el aire, en cada partícula de aire, en el titilar de las estrellas, en la misma materia en la que están creadas las estrellas, en la luna, en cada partícula de la luna, en cada partícula de la tierra, en cada partícula del aire, del viento, de la luz del sol, en las flores, en los pétalos, en los pistilos, en los tallos, en las hojas, en la tierra, en donde a ustedes se les ocurra, en las piedras preciosas, en los peces, en el movimiento de los peces, en los ojitos de los peces, de los animales, en cada pelo de cada animal, en donde ustedes quieran, ha puesto Dios te amo para nosotros. Y dentro de nosotros, pues por supuesto, la sangre es amor. En cada pálpito de corazón nos dice te amo. En cada mirada nos dice te amo, en cada respiro nos dice te amo. Yo llegué a hacer una vez en el libro de Hechos de Amor por el Amor para el Amor, era de solo del pálpito de corazón, de cuántos pálpitos de corazón tiene un hombre desde que nace hasta que muere en un promedio de 65 años, algo así lo hice y salió el número que ni me acuerdo ahora,
Y decía, esos son los te amos que Dios le da a una persona que tiene esa edad y que su corazón funciona normalmente, a una frecuencia cardíaca normal, eh, en toda su vida, solo con el pálpito de corazón, ahora con la mirada, con el movimiento, con el respiro, con cada paso, con cada así parpadear de los ojos, en el pelo, en las manos, en la sangre, en los músculos, en cada partícula de nuestro ser. Él ha puesto un te amo. Lo que pasa es que nosotros por el pecado, y lo dice Jesús también en los escritos, que nosotros por el pecado estamos adormecidos y no podemos recibir ese amor. Y dice que cada conocimiento de la divina voluntad nos despierta, es como una campanita que nos despierta para recibir el amor de Dios y para estar conscientes de ese amor que se recibe. Entonces, por eso él dice eso, busca el reino de Dios y su justicia divina. Y la justicia divina es darle nosotros también correspondencia a esa voluntad de Dios, que es como darle correspondencia a todo su amor que está esparcido en toda la creación y en todo lo creado me está diciendo te amo, te amo, te amo, te amo en todo lo creado dentro de mí, en cada partícula, en mi sangre, en la circulación de la sangre, en la misma sangre, en la respiración, en el pálpito de corazón, en el respiro, todo, ahí te amo de Dios, entonces yo también empiezo a ponerle te amo a Dios en cada cosa. Te amo, te adoro, te bendigo, te doy gracias, te alabo, te glorifico por mí, por todos y por todo, con Él y por tu divina voluntad. O sea, es darle a Dios las gracias y darle correspondencia en todo, que me estoy comiendo un desayuno, entonces me tomo un sorbito de café y en ese sorbo le estoy diciendo te amo, porque en ese sorbo ahí está el te amo de Dios para mí. Si en el agua, en cada partícula del agua, entonces me estoy tomando el agua y me tomo el amor de Dios y me tomo la voluntad de Dios que está en el agua. Él dice, mi voluntad está en todo lo creado, mi amor está en todo lo creado. Yo les digo porque yo hacía una prueba y esto lo he contado. Yo a veces conseguía un cilantro y en el cilantro yo lo ponía como en un vasito, era como esos frascos de vidrio con las raíces y entonces ahí le echaba agüita y le decía al cilantro, tómate esta agua y te tomas el amor de Dios, te tomas también la voluntad de Dios que está en el agua, la potencia creadora y crece mucho, mucho, mucho y mantente firme. Él crecía y se paraba, ese cilantro quedaba todo parado, me duraba 15, 20 días. Y yo cada vez que le cambiaba el agua le decía y se la cambiaba cada 8 días. Y esa agua no olía tan feo como huele el agua del cilantro que uno lo va a cambiar y no soporta el olor, al pura alcantarilla. No olía nada, a nada. Y le volvía y le cambiaba el agua y le decía, tómate el amor y la voluntad de Dios, que ni siquiera nosotros lo hacemos, háganlo ustedes por nosotros. Y era muy interesante como el cilantro crecía y se mantenía firme. Luego le empezaba a salir flores por todos lados y le decía, no quiero flores porque las flores no permiten que el cilantro huela y sepa cilantro. Entonces le quita el sabor y el olor y el sabor. Entonces ya después crecía sin flores. Muy lindo, pero él se tomaba el agua y le decía, tómete el amor y la voluntad de Dios que están en el agua. Entonces si lo hace un cilantro y si lo hace una flor, la parte de la creación, ¿por qué no nosotros? Que es para nosotros que está el amor de Dios en todo lo creado. Entonces es una prueba de que sí es así y esa justicia divina tiene que ver con eso, con que nosotros reconozcamos el amor y la voluntad de Dios en todo lo creado y le demos correspondencia de amor a Dios y por eso el hombre vuelve a recuperar la justicia y la santidad original que tenían en el paraíso terrenal Adán y Eva y que el hombre perdió. Y el catecismo dice que el hombre por el pecado original está privado de la santidad y la justicia original. Ahora dice, el reino se adquiere por la unión de las dos voluntades y a través del conocimiento de Dios. O sea, este reino, como dice, busca el reino de Dios y su justicia divina. Y digo, bueno, ¿cómo hago?
pues hay que unir la voluntad humana a la voluntad de Dios, morir a la voluntad humana y querer y conocer los escritos de la divina voluntad. Pero no solo conocerlos, es leerlos y es como apropiarlos y vivirlos. Es todo un proceso con esos escritos. Entonces es de esa manera que se busca el reino de Dios y la justicia divina. En los mismos libros están los giros, las oraciones que hay que hacer para recuperar esa justicia, darle a Dios lo que le corresponde, y a Él le corresponde que nosotros le demos y le correspondamos nuestro te amo a Él, a lo que Él te amo que Él nos ha dado. Bueno, esto sería otra de las formas. Y luego viene lo que es la venida del reino, es la derrota del reino de Satanás, que era lo que les decía. Pues sí, porque Dios dice que va a amarrar al demonio, y las profecías y lo que ha enseñado la Virgen nos ha dicho que el demonio se va a amarrar con el rosario. Por eso es importantísimo hacer el rosario en este tiempo, porque Él va a amarrar al demonio con el rosario. Y entonces rezar el rosario va a ayudar a eso. Y también Él no quiere que venga el reino, porque se le acaba el reino de Él. Claro, mundo, demonio y carne, todo eso se acaba para que sea el reino de Dios y todo el mundo viviendo en una armonía, una felicidad, el amor, todo en una plenitud y es algo espectacular. Yo muchas veces pienso cómo será ese reino, y no, como que uno se queda corto, pero muy bello el reino de Dios. Entonces se acaba el reino del demonio, mundo, demonio y carne, y, y por eso todo lo que nosotros ofrezcamos por la venida del reino es válido y es importante. También, como les decía, por ejemplo, hay una lectura en la que Jesús dice, y lo dice él, Jesús, que el demonio, bueno, cuando la gente se confiesa, que como decir, no le importa, cuando la gente va a misa, cuando la gente se convierte, dice él esas cosas sí, pues molesta siempre, pero no le importa. Él lo que no soporta y no soporta y no soporta es que un alma entre en la divina voluntad, porque para él ahí el reino se le acaba completamente. Y más que esa alma va a colaborar más a que, a que cada vez sea menos las personas, porque las oraciones, los actos, que es lo que dice Jesús, y los giros y todo lo que hacemos en la divina voluntad van haciendo, digamos, en el mundo un gran aporte. Y entonces él va a tener como menos poder. Se va a ir perdiendo en la medida que la gente entre en la divina voluntad. Y también, pues ya cuando venga Jesús a instaurar el reino, a el demonio lo van a amarrar en los grandes abismos, y ya no va a estar molestando como molesta o como empezó a hacerlo desde el paraíso terrenal en la primera y en la segunda columna, desde la caída del hombre y el pecado. Nosotros le abrimos la puerta al demonio con el pecado, y la idea es que el hombre deje de pecar y ya empiece a vivir en la divina voluntad, empiece a vivir en la voluntad de Dios, y de esa manera pues entonces el hombre deja de pecar y puede darle honor, gloria a Dios, y puede complacer a Dios, y entonces ahí el demonio no tiene nada que hacer, porque no le damos oportunidad, le cerramos las puertas. Bueno, hasta aquí terminamos en esta conferencia por hoy, y continuamos entonces en la próxima con el reino de Dios, paraíso terrenal.